Bienvenidos de nuevo al Casaqueo, nuevamente aquí con el licenciado Oscar Bautista. ¿Cómo está, licenciado? Hola Luis, mucho gusto en saludarte por acá, con el Eh, honor de estar acá juntos. ok, pues tenemos nuevo presidente, se acabó la campaña 2023 y pues ahora como nos anticipó el fiscal Curruchiche y como se venía pues especulando también por parte de los medios, empezó una serie de procesos que habían dejado un poco pendientes durante la campaña de la segunda ronda electoral y ahorita se empiezan a retomar. Eh, Primero, ayer saltaba la noticia de que se le solicitó el antejuicio, no sé si lo estoy diciendo bien, se le solicitó el proceso a dos Ujú. magistrados del Tribunal Supremo Electoral por, yo entiendo que es por algún problema con la inscripción de Manuel Valdizón o el Partido Prosperidad Ciudadana. Y Ujú, también vi que hay la misma petición, el mismo proceso con el registrador de ciudadanos. ujú. No sé, para que usted me pudiera aclarar, primero, qué es un antejuicio, porque yo veo que tal vez no está muy claro cómo se aplica. ¿Esto es un derecho que tienen ellos antes de que se les pueda hacer alguna denuncia o cómo funciona primero el antejuicio y luego tal vez ya vamos al caso específico de los magistrados? Correcto. Sí, pues mira Luis, es un tema que el eje de la interrogante, de tu pregunta, pues es un tema que tal vez es importante darle el enfoque contextual, porque no es lo mismo responder académicamente la pregunta en este momento que responderla académicamente hace, ¿qué? 2 años atrás. ¿Por qué? ¿Por qué? Tal vez aclaro, Luis, perdona que siempre que me haces preguntas, es que yo soy muy, como que ayer me hizo una entrevista a alguien y me dijo, mire, me gusta hablar con usted porque usted responde un poco diferente a una entrevista, le da un otro marco y así es mi estilo, hombre. Ujú. Entonces, te decía yo porque darle un enfoque académico a la respuesta va a parecer que uno está parcializado hacia un lado. Ahora, si yo le diera un enfoque político, se podría interpretar diferente, que yo le estoy dando un enfoque a favor de otro lado, del otro lado. Pero en este caso, pues es académico. Tal vez quizá eh, es muy importante saber separar las ramas del derecho, que el ciudadano común se dificulta que lo comprenda. Y como lo venden los medios de comunicación, lo venden como que si el derecho estuviera integrado, fuera un solo elemento, ¿no? El derecho está bien segmentizado como debe de ser, y no es solamente en Guatemala, sino que en todo el mundo, ¿no? Entonces tenemos derecho público y derecho privado. En el caso del derecho público, que es tu consulta, tenemos lo que se denomina el derecho laboral, derecho penal, derecho administrativo y derecho constitucional. Y su otro enfoque, derecho electoral. Entonces, aquí hay que separar lo electoral de lo penal, como cualquier rama del derecho. Ahorita voy a llegar al antejuicio, pero voy a partir de un ejemplo. No sé si en alguna ocasión has escuchado que viene un trabajador y hurta algún bien de la empresa. Entonces, viene el empleador y lo destituye. Y luego, y le dice el empleador, yo no te voy a pagar las prestaciones. ¿Y por qué? Porque me hurtaste un televisor. Y entonces ahí lo que estamos haciendo es relacionando un derecho penal con un derecho laboral. Y son cosas diferentes.
Ujú. Entonces, en derecho penal, que el empleador lo denuncie y que le siga el debido proceso en reparación del daño causado por el hurto del televisor. Pero eso no tiene nada que ver con las prestaciones a las que tiene derecho el trabajador. Sí, ¿Me pues explico? se mezcla lo laboral con lo penal, dice usted. Ajá. Y entonces regularmente eso hacemos. Y hoy por hoy estamos relacionando lo electoral con lo penal. Entonces, dentro de esto, ¿qué papel juega el antejuicio? Mira, el antejuicio, desde mi particular consideración como abogado, es una institución noble, muy importante. Te lo digo porque y yo como exfuncionario de gobierno, pues lo terminé de comprender. En el ejercicio del cargo, y eso es en cualquier parte del mundo, tampoco creas que el antejuicio solo corresponde a Guatemala, que se maneja diferente, es distinto. Pero en el ejercicio del cargo pueden darse algunas circunstancias en las cuales por cuestiones políticas, de simpatía o de antipatía o de acciones propias del cargo, conduzca a que cualquier persona quiera de alguna manera causar daño a quien ejerce el cargo. Entonces, si se hace daño constantemente al que está en el cargo, entonces la institución no camina. Muchas veces lo miramos con algunos señores diputados que dentro de su supuesta fiscalización vienen y están visitando instituciones. No sé si los has observado cotidianamente ahora en las redes. Cabal. Y se ponen un poco prepotentes y abusivos, Sí, pues. cosa que la ley Citando, no lo, citando ministros también al Congreso y todo eso. sí, insultándolos, maltratándolos, humillándolos, cosa, Acusándolos. cosa que no es su función. ¿Quién dijo que un diputado puede hacer eso? ¿Dónde está escrito? En ningún lado. Entonces, resulta que en ese proceso, te estoy explicando lo del antejuicio y luego vamos así a profundizarlo técnicamente. ¿Está bien? Entonces resulta que en situaciones de ese tipo, una institución puede deteriorarse y no avanzar. Y entonces, cada momento en que están cuestionando al funcionario, cambiémoslo pues y que venga otro. Y así podría estar. Y entonces podrían ser acusaciones políticas o de intereses personales para estar fregando al funcionario. Entonces, de esa cuenta, pues, la institución del antejuicio es antigua, no es nueva. Entonces se creó a efecto de que la función pública, si bien es cierto, puede ser fiscalizable, pero no hay que dañar esa estabilidad. Y esa estabilidad también la representa la persona, el funcionario. Entonces, imagínate a cada momento estuvieran procesando a los funcionarios. Entonces, se crea esa figura y en Guatemala existe la ley del antejuicio, ¿verdad? Entonces, ese antejuicio está, por ejemplo, es un beneficio, llamémosle así, que cubre a los funcionarios de alto nivel, de conformidad con la importancia dentro de los poderes del Estado. Entonces, en el Ejecutivo la tienen los ministros, el presidente, vicepresidente, eh, Los algunas secretarios. secretarías. Ujú, cabal. Ajá. En el judicial, pues también la tienen los funcionarios, ¿verdad? Los jueces, los magistrados, también la tiene en los diputados, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y el registrador de ciudadanos.
¿verdad? Entre otros, porque su función es muy delicada. Entonces hay que cubrirlos, ¿verdad? Entonces, no cualquiera lo puede denunciar. Ahora, el problema es de que el antejuicio únicamente te cubre durante el periodo del ejercicio del cargo, no así posterior. Ya. Ahora, en Guatemala tenemos un problema, el cual de alguna manera lo conozco porque yo asesoré la tesis de mi sobrino. Cuando él me preguntó, mira, yo quiero trabajar el antejuicio, entonces yo le sugerí un tema que al final con ese tema se graduó. No recuerdo exactamente el título, pero es que el antejuicio tiene limitaciones en relación al acto cometido. Por ejemplo, yo ministro o magistrado salgo a echarme unos tragos y al salir del antro atropello a una persona en estado de ebriedad, ahí no me debería descubrir el antejuicio, Sí, pues. porque primero estoy fuera de mis funciones y no estoy en una actividad propia de mi cargo. Pero el problema acá es que el antejuicio lo usan para todo. Y entonces cuando sube a la escena, a las instancias, a las judicaturas que van a valorar si corresponde o no despojarle del antejuicio, entonces ya lo apoyan políticamente Ah, a va, conveniencia. pero hablando de ese mismo ejemplo, ¿y si la persona a la que atropelló se estaba pasando un semáforo cuando estaba en verde y usted sí tenía derecho a pasar ahí? Pero igual, en lo que se determina, ¿verdad? En lo que se determina. O, por ejemplo, han habido casos. Fíjate que seguramente estabas muy joven o no habías nacido, pero había un diputado, recuerdo el nombre, Elian Darío Acuña. Si lo googleas, por ahí lo vas a ver. Y resulta que él, según los medios, le había dado muerte, le dio muerte a su pareja sentimental fuera de matrimonio. Pero el antejuicio lo cubrió, ¿verdad? Entonces ahí, en ese caso, el antejuicio no debe de aplicar. Sí, pues. ¿Me explico? Debería aplicar si fuera algo relacionado con el cargo, si hubo algún desfalco, alguna cuestión Ajá, administrativa, alguna plaza rara, algo así, dice usted. exacto. O que atropellé a alguien, pero cuando yo salí del Palacio En horario Nacional laboral. de una reunión de gabinete y me fui a mi despacho. Ya. Entonces ahí dice, bueno, entonces, ¿qué tiene que ver con esto? Entonces quiere decir que si empezamos con el tema de los magistrados y el registrador, entonces se argumenta que violentaron los principios constitucionales establecidos en el artículo 113 de la Constitución, en donde no se valoró la idoneidad para ocupar cargos públicos. Y entonces se inicia la solicitud de despojo del antejuicio en contra de los magistrados Palencia, Franco y no recuerdo el otro, porque ellos avalaron la inscripción de Manuel Valdizón. Y la del registrador por la misma cuenta. Quiere decir, entiendo yo que es por lo mismo, ahí sí no estoy muy claro, pero sí considero que es por lo mismo. Entonces son las cuatro personas que validaron, legitimaron y legalizaron una inscripción que no debió haberse dado, porque el criterio del 113 constitucional de la falta de idoneidad sí se la aplicaron a otros. Ujú. Entonces, si se la aplicaron, por ejemplo, a Jordán Rojas, se la aplicaron a Ubico, que es un diputado de todos, ¿verdad? Que tiene un proceso en Estados Unidos, o tuvo un proceso. Y así por el estilo, a varios, Ah, por tío, creo que también. a Portillo, exacto.
Entonces surge la duda razonada de por qué a ellos no y a él sí. Y entonces, los mismos argumentos que ellos utilizaron para irse en contra de a quienes le negaron, ahora se le están convirtiendo en argumentos en contra de ellos. No sé si me doy a entender, Ujú. porque argumentaron no idoneidad para unos y para este sí, y son casos similares. Ahora, el problema que yo lo veo, ya me voy a pasar al lado político, Ujú. me voy a alejar de lo académico, siempre de lo político, pero con lado académico. El problema es que en política y en derecho, porque la política y el derecho son primos hermanos. Hay El gente que los derecho, confunde. el derecho depende de lo político y lo político es consecuencia también de del derecho, causa y consecuencia del derecho. El inconveniente coyuntural o contextual es en el momento en que lo están haciendo, ¿verdad? Ahora. Es en donde surge la duda. ¿Por qué lo hacen hoy? ¿Por qué no lo hicieron ayer? ¿Verdad? Entonces ahí es en donde surge eso. Ahora, este tema del antejuicio, pues, de alguna manera lleva el debido proceso y serán las instancias correspondientes las que determinarán si hay elementos que se consideren constitutivos de delito. Si existen esos elementos constitutivos, ese en relación con el tema de los magistrados del tribunal, tiene que elevarse finalmente al Congreso de la República. ¿Por qué? Porque ellos fueron los que ¿Qué lo se eleva? eligieron. Que el Congreso vota. El antejuicio Ah, termina ujú. para que lo conozca el Congreso de la República. Sí, pues los diputados votan para ver si se le puede juzgar a esa persona o no, Ajá, básicamente. pero en consideración a lo que la Corte Suprema de Justicia argumente, Ya, sí, ¿verdad? pues. Entonces, pero recordemos que nuestro nuestro derecho es interesante, Luis, porque realmente está pervertido por las personas. Pero nuestro derecho en relación a la parte adjetiva procesal es interesante porque partimos de la presunción de inocencia. Entonces nosotros tenemos que hay presunción de inocencia por parte de los magistrados y del registrador, ¿verdad? Pero ello, me imagino yo que bueno, no me imagino, muy seguramente el Ministerio Público, cuando hace el requerimiento de despojo del beneficio del antejuicio, está presentando elementos que los valorará la Corte Suprema de Justicia para que finalmente sea elevado a donde corresponde, para que sea conocido. Entonces ya viene ante el imaginario público y los medios de comunicación, entonces ya le hacen un relacionamiento político con la actual coyuntura política postelectoral, que ese es otro tema, ¿verdad? Es decir, Ujú. pero aquí lo que cuando inicié con el preámbulo es que sepamos separar lo penal de lo electoral. Obviamente, como insisto, los tiempos y los momentos pareciera que da lugar a que lo unamos, ¿verdad? Y lo Ahora, relacionemos. Ajá, exacto. así es. Va, siguiendo con esto, ayer más o menos estaba escuchando en Canal Antigua y entendí que quien designa a los magistrados del Tribunal Supremo también es el Congreso de la República, o cómo se ¿Mm? escogen, o con base a qué. Bueno, creo que lo conversamos la anterior vez. El, los magistrados, pues sale una convocatoria por Ah, parte del Congreso de la República, comisiones de postulación también, ¿no? ajá, Ah, ya, para que los que consideren llenar los requisitos presenten su expediente ya. y el Congreso, creo que es la Comisión de Asuntos Electorales la que entra a conocer.
y luego eleva a consideración del Pleno 10, porque son 5 magistrados, 5 suplentes y 5 titulares, los eleva al Pleno para que escoja quiénes son los titulares y los suplentes. Entonces aquí se aplica, si es un principio de derecho laboral, que quien contrata destituye. Ah, ya. Sí, pues por eso ellos mismos votan lo del Ajá. antejuicio. Ya. Va, ahora, en el proceso que se hizo con esta gente que no se pudo inscribir o que se les negó la candidatura por alguna u otra razón, ¿usted cree que el problema sí es la falta de rigurosidad en algunos casos por parte de los magistrados o del registrador? Al inscribir a esta gente y que por eso estamos viviendo estas consecuencias. Había un chico que es experto en derecho electoral que se llama Diego Ronquillo, va a estar aquí también en el canal. Y él decía Ujú. que realmente todo parte de los errores que cometió, o de la falta de revisión que hubo por parte del tribunal antes de las elecciones, ¿va? Y que por eso estamos en este punto con esa Ujú. incertidumbre. Es ¿Usted cree que, que sí se pudo haber evitado todo lo que estamos pasando ahorita, toda la claro, manipulación del proceso? es que, mira, para ser justos, yo hoy precisamente le estaba dando un símil entre el Tribunal Supremo Electoral con el personaje muy conocido y que es figura pública, Dionisio Gutiérrez. Y me voy a explicar para responder tu pregunta, la voy a contextualizar. Que resulta que el Tribunal Supremo Electoral ayer, ante la opinión pública y algunos sectores, era el villano, principalmente cuando deniega la inscripción de Jordán Rodas. Ayer era un villano. Ah, pero ahora es un héroe, ¿verdad? Igual le hago la similitud con Dionisio Gutiérrez. Los que lo aman hoy, ayer lo odiaban. ¿Verdad? Que ahí saquemos nuestras conclusiones, los motivos de por qué, Ah, ¿verdad? Es una especie de doble moral. Entonces, el Tribunal Supremo Electoral, considero yo, que empezó a jugar con la doble moral. Esa es opinión personal. Doble moral y jurídica, ¿verdad? Doble moral jurídica, porque existe la moralidad jurídica. Y entonces yo considero, comparto lo que dice el amigo Ronquillo y tu persona, en que por supuesto que todo se pudo haber evitado si se hubiese iniciado con buen pie, es decir, desarrollando los debidos procesos electorales. Ahora, el, aquí es en donde hay una teoría jurídica que se denomina la teoría de la causalidad. Esa teoría, por supuesto, que no tiene vínculo jurídico con la legislación, pero sí es parte del análisis, se utiliza para el análisis. La teoría de la causalidad refiere el siguiente adagio, que seguramente lo habrás escuchado, que dice, la causa de la causa es la causa del mal causado. O sea que hoy tenemos un mal causado que tiene causas, bueno, tiene explicación. Y también está la teoría del fruto del árbol envenenado, que se utiliza a nivel de presentación de pruebas. Quiere decir que a las pruebas me remito para determinar si el resultado está envenenado. Entonces, dentro de las pruebas, inicia el árbol envenenado. O sea que si el Tribunal Supremo Electoral, juntamente con el Registro de Ciudadanos, hubiese actuado de una forma imparcial, quizá hoy la situación fuera un tanto diferente. Estamos hablando en relación a quienes dejó y no dejó participar, ¿verdad? No fue parcial. Y hoy, pues entonces, por cuestiones circunstanciales,
le está haciendo desfavorable los motivos por los cuales rechaza la inscripción deportiva y valida la de Valdizón. Entonces quiere decir que ellos mismos se están presentando, están utilizando sus mismos documentos como pruebas. Ajá. Exacto. Entonces, en efecto, sí se pudo haber evitado muchas situaciones. Ya, va. Bueno, ya inevitablemente, pues ya tenemos al presidente y obviamente todo se va a ir centrando sobre la figura de Bernardo Arévalo Ajá. y su partido, ¿va? Y lo que pase Sí, con sí. los procesos que llevan ellos. Lo de la gente o los antejuicios que se presentaron en estos días fueron, yo entiendo, por parte de la Fiscalía de Delitos Administrativos. Delitos electorales. Ah, perdón, de delitos Ah, sí, electorales. administrativos, tenés razón. Sí, Administrativos. Ok, sí, 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 sí. va. Sí. Ahora, el proceso que se está llevando contra Semilla es por parte de la Fiscalía Especial Ese. contra la Impunidad. Ajá. El espíritu de la FESI, ¿sí atiende a este tipo de casos o usted cree que se está ahí como calzando un poquito que la FESI sea quien investigue eso? Tendría que ser también administrativos, ¿no? Bueno, es que como lo que se hace, por ejemplo, cuando ingresa una demanda, Ujú. o perdón, una denuncia, perdón, denuncia, ante el Ministerio Público, entonces es el denunciante quien de conformidad con el delito lo encuadra para que su tipificación se conduzca a la unidad que corresponde. Por ejemplo, y si no es así, entonces lo redirigen por la unidad que controla el destino que debe de llevar cada denuncia. Si es un tema de violencia contra la mujer, pues no se va a presentar contra no se va a presentar en asuntos administrativos, sino que es un delito de la Fiscalía de la Mujer. Entonces, en este caso, los delitos sobre los cuales se le está imputando que cometieron los personajes, porque no es contra el partido, eso sí es importante aclarar, Oh, es contra es el que secretario. los medios y algunas personas están manejando que es contra el partido. Ahí se da asunto. Ya me agarraste la onda de Ujú, separar ujú. lo penal. Sí, No, no es cabal. contra el partido. Porque el derecho penal es personalísimo. Sí, pues. Pero muy personal. Ese no es institucional, ¿verdad? Ese es contra las personas, a lo individual. Ujú. Y sus tratos son individuales. Entonces, ¿por qué se Aún, hablaba de personalidad jurídica? porque eso fue Ajá. ante el Tribunal Supremo Electoral. Ya, 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 Ajá, ya. ante el Tribunal Supremo Electoral, que es una cuestión distinta. Ya. Ya Sí, me pues explico, ahorita no eso estamos era cuando se hablando, hablaba de suspensión del partido. Ahorita estamos hablando ajá, de la que denuncia, ya. todavía está ahí, llamémosle pendiente, en stand-by, en proceso y bajo investigación, pero de parte de otra judicatura. Ahorita estamos hablando de los supuestos delitos o acciones antijurídicas y atípicas que cometieron personas Ya, del comité ejecutivo. ya. Y el más visible, entiendo yo, es el diputado Pérez, el diputado Arévalo, porque él tiene condición de diputado. Él tiene antejuicio por diputado, que es ahí donde Ya, no por quizá, presidente electo, ni por candidato. es que fíjate, pues que esto te aseguro yo, hasta creo que les estoy dando el chivo de gratis, pero a mi criterio él maneja dos antejuicios. Oh, ya. Tendrían que presentarle dos solicitudes entonces. Así es, Ya. dos solicitudes, una de antejuicio como diputado y otra como de candidato electo.
Ya me Ya, agarraste la onda. sí, le agarro la Ajá. onda, lo Es que entiendo. es interesante el derecho, mira, a lo que Sí, nos llevó cabal. ahorita. Sí, cabal. Es que sí, ¿Ves? es una lluvia de ideas al final, ¿va? Va. Sí, entonces, Ujú. sí, sí. Ah, no, no, yo sí iba a terminar de explicar porque sigo Entonces, avanzando en el tema. Ajá. acá sale porque es como es un delito, es un tema, acción muy personalísima. Entonces, y por el tipo de delito, yo que entiendo yo que es asociación ilícita dentro de los delitos. No recuerdo cuál es el otro, no creo que falsedad La, material, lavado de ideológica, dinero creo que alteración. también, Ah, lavado de dinero, porque habían exacto. pagado por las firmas, cabal. Ajá. Son delitos que corresponden a la FESI. O sea que el trato, o sea, aquí estoy hablando técnicamente, Ujú. el tratamiento penal que le está desarrollando el Ministerio Público no tiene nada que ver con lo electoral. Sí, pues. Que el momento, las circunstancias, las personas, etcétera, 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 le den un vínculo político con lo electoral, ese es otro rollo. Pues, pues no sé si las personas y los medios, porque quien lo ha estado diciendo es el mismo, ¿ah? Que es una persecución política la que Ajá, le están haciendo. claro, pero Va. en general, ante el imaginario público, eso pareciera, ¿verdad? Sí, Es no, que es... definitivamente, pareciera eso, pues guerra de bandos. Eh, siguiendo con esto, creo que ya está un poco contestado, pero entonces es por eso mismo que no, que este delito no tiene nada que ver con lo electoral, que la Corte de Constitucionalidad, al dar el fallo, indica que el amparo se le otorga para que se continúe el proceso electoral, pero que la investigación tiene que terminar, o sea, sí ordena a la FESI que continúe el proceso hasta que termine, ¿no? Bueno, la fe sí, por eso vuelvo al dado técnico. Es Ujú, que ujú. cuando uno se va a lo técnico académico, pareciera que uno está a favor de la FESI, por decir algo, ¿verdad? Cabal, Pero como no, que la estamos ajá, validando, pero no es así. como que le estamos validando. No, lo que estamos explicando es lo que está haciendo la FESI, ¿verdad? Entonces, la FESI lo que está de alguna manera investigando es los supuestos delitos que considera se cometieron, Ujú. ¿verdad? Ahora, quizá lo que por el momento pudiera estar favoreciendo que el proceso no lleva al ritmo que algunos quisieran, es que el proceso electoral termina el 31 de octubre. Entonces, políticamente hablando, en análisis de escenarios, pudiera ser que el 1 de noviembre cambie el escenario jurídico del asunto, Ya. porque ya es otro contexto, porque siempre hay temporalidades, ¿verdad? Así como el antejuicio tiene temporalidad durante el ejercicio del cargo, también el proceso electoral tiene temporalidad y concluye el 31 de octubre. Ahí ya no hay proceso electoral. Ya. A partir de ahí ya es otro escenario el que nos pintaría. Va, Ajá. al principio hablábamos de que el antejuicio se utilizaba o se había pensado o implementado para evitar que haya pues persecuciones políticas que desestabilicen funcionarios. E Ujú. instituciones, ¿verdad? Sí, e instituciones. Pero, pues, en gerencia de empresas, cuando alguna empresa no está funcionando, eh, quien llega a tomar las decisiones, la nueva junta directiva o lo que sea, lo primero que hace es contratar un nuevo CEO o un nuevo presidente de la junta o Ujú. prácticamente quitar al que no estaba funcionando y poner a una persona nueva con ideas frescas, etcétera, etcétera. ¿Por qué en el ámbito público no se puede hacer un cambio así tan drástico en la gerencia, que al final un cargo público así tan alto es administración, ¿va? Es gerencial. Eh, ¿Por qué no lo podemos hacer así? Es tanto más delicado hacerlo en el ámbito público. Bueno, tomando en cuenta también que estos cargos son de elección popular, ¿va? O sea, creo Unos, que, hay otros por democracia indirecta. exacto, va. Pero yo lo que le quería plantear más es, ¿tiene que primar el clamor popular
o debería primar el proceso que va llevando la ley? ¿O usted cree que en orden o para no desestabilizar la política nacional, deberíamos simplemente dejar este proceso a un lado y continuar con lo que quiere la gente que pase, que es que ya no se Mm, persiga al mm, presidente electo? mm. Sí, tal vez empecemos con lo primero que hablamos. En derecho privado, pues es una empresa mercantil, quizá donde laboras. Entonces ahí son personas jurídicas de derecho privado y personas naturales de derecho privado. Entonces, en términos de ciudadanos como tal, tenemos un principio. Este es interesante. El principio de que nosotros podemos hacer todo lo que la ley no nos prohíbe, ¿verdad? Como ciudadanos. Y entonces, la ley no le prohíbe a la junta directiva de la empresa Multiinversiones destituir Al al gerente. presidente, Ajá, cabal. al gerente, qué sé yo, ¿verdad? Porque el derecho privado así funciona. La ley no les prohíbe hacer eso. En tanto, en derecho público, principalmente derecho administrativo y constitucional, el principio se invierte. Y es que el funcionario solo puede hacer lo que la ley lo faculta. Oh, Es diferente. sí, pues. Entonces, acá lo que, por ejemplo, el Ministerio Público, el Tribunal Supremo Electoral, etcétera, deben de actuar es conforme lo que la ley les faculta hacer Sí, y pues. les obliga a hacer. No hay vacíos Y legales entonces, para ellos, sino que solo si está aquí lo puedes hacer, si no está aquí no lo puedes hacer y ya. y si, sí, entonces yo entiendo que si Ujú, ante la FESI presentaron o hay una denuncia, entonces ellos están haciendo lo que la ley les faculta hacer y lo que consideran de acuerdo a sus atribuciones. Por eso te digo de que hablar académicamente pareciera que yo estoy cabal. legitimando. No, pero no es así, ¿verdad? Solo estoy desarrollando esta teoría administrativa de Ujú, derecho público. Y lo que se alega que entonces que el Tribunal Supremo Electoral y demás personajes hicieron lo que la ley no les faculta. Y entonces ahí hay delito de incumplimiento de deberes y abuso de autoridad, por ejemplo, ¿verdad? Que es diferente. Entonces el abuso de autoridad solo aplica al funcionario y al empleado público, pero no aplica al sector privado. Ahí es otro tipo de delitos o acciones. Y entonces, en cuanto al clamor popular, bueno, es que ese es un escenario meramente político, ¿verdad? Eh, que ya son las instancias políticas las que harán sus evaluaciones de qué tan conveniente sea o no desarrollar lo que se tiene que hacer. cabal. Ahora, técnicamente hablando, pues desde mi particular punto de vista, si hay presunciones de delitos, hay que investigarlas y el sindicato tiene que demostrar lo contrario en el debido proceso. Exacto. Ahora, tal vez metiéndome a temas políticos, ¿verdad? ¿Qué es lo que más, quizá más debate puede desarrollar? Porque lo jurídico, como es tan cuadrado y positivo, no da mucho chance a discutirlo, ¿verdad? Ujú, cabal, solo Pero es ya lo una explicación. político, ajá, ya lo político ya entra al debate. Entonces, quizá lo debatible es que revisemos a todos los partidos. Y entonces va a resultar que nos quedamos sin partidos políticos en Guatemala, que quizá de repente sería interesante Sí, quedarse sin partidos políticos, ¿verdad? que todos Porque, empezaran de cero. ajá, porque entonces de repente no solamente la presunción de firmas falsificadas y etcétera, etcétera, corresponde únicamente a semillas, sino de repente todos, Cabal, ¿verdad? Todos los partidos políticos, ¿qué pudiera ser? cabal.
Y Ajá, puede que eso incluso nos abriera la puerta a que se sea más estricto en el proceso de inscripción de partidos o que se reforme ajá. algo. O sea, sería Y interesante. entonces, Ujú. y jurídicamente hablando, el clamor popular quedaría en segunda instancia ante la ley. Es que, me explico. Sí, sí, Pero políticamente hablando, el clamor popular podría pesar más sobre la norma. sí, exacto. Pero en ambos escenarios es Nos bien estamos saltando discutible. algo, ¿va? En ambos escenarios. Ajá, en ambos nos saltamos algo. Va, y yo creo que ya para ir cerrando es interesante, pues este tema. Ayer también estaba escuchando una entrevista con la Asociación Primero Guatemala, que era un señor que se llamaba Pedro Cuevas, creo yo, o Pedro algo. Bueno, y él decía que el proceso que se le está haciendo al registrador de ciudadanos es por una denuncia que él presentó justamente denunciando que Manuel Valdizón no cumplía con el 113, es verdad. Ujú, ujú. Eh, entonces él decía, yo no me voy a prestar al circo del Ministerio Público, así que mañana me voy a retirar de esa denuncia porque el Ministerio Público, si el denunciante que retira los cargos, ya no tendría que continuar con el proceso. Eh, Mm, entonces, lo que le quería preguntar es, eh, si esto fuera así, ¿no sería tan fácil como que Semilla retirara también su denuncia para que ya no les estén, para que ya no los no, es persigan? que una buena pregunta. Ajá. Es que volvemos al tema de que como no todo mundo estudia derecho, tampoco no todo el mundo está obligado a saberlo, pero constitucionalmente no puede hacer omisión de ley, ¿verdad? Ujú, Ignorar ley. Lo voy a repetir para explicarme mejor. Si bien es cierto, no estamos obligados a saberlo todo, pero constitucionalmente no podemos hacer caso omiso e ignorar la ley. Te explico. Mira, en derecho penal hay delitos de acción pública y delitos de acción privada. Entonces, los delitos sobre los cuales se le están imputando al registrador, al tribunal y a los miembros de semilla son delitos de acción pública, donde ya no cabe el desistimiento. El desistimiento solo le cabe al Ministerio Público como tal que desista, porque consideró que en efecto no hay delito. sí, pues que ellos se topen en la investigación y ya no encuentren nada Entonces más y ahí ya el queda. Ministerio Público dice desistimos, ¿verdad? Sí, Vamos pues. entendiendo esa parte, Ujú, ujú. pero el individual ya no. Ahora, por ejemplo, si nos vamos a violencia contra la mujer, esa sí es de acción privada, Sí, pues. pero siempre y cuando no haya daños físicos a la persona, ¿no? Ah, ya, o sea Pero que sí si una es, chica llega golpeada, denuncia, ahí, tiene ahí ya no. golpes y luego ella piensa retirar el cargo, ya no puede porque Ahí ya hay constancia de que puede sí pasó. atenuar, Ujú. atenúa, pero, pero ahí ya es diferente, ¿verdad? Ya, ya. Va. Entonces, Ujú. pero si es, por ejemplo, agresión psicológica, sí puede, mire, no, retiro, como has oído que regularmente sucede, ¿verdad? Cabal, cabal. Que hay Entonces se retiran los desestimaciones en el cargos. camino, se retiran los cargos, así es. Ok, va. Y pues ya, última pregunta. ¿Cómo podríamos hacer, pues, ante un escenario en el que hay ataques de un lado y otro, eh, en el que el mismo presidente está, pues, un poco desacreditando una de las instituciones que van a estar dentro de su gabinete? eh, ¿Cómo podríamos hacer para darle otra vez credibilidad a las instituciones, específicamente al Ministerio Público? Pero perdón, ¿quién la está desacreditando? Aquí me perdí. Ah, pues yo me refiero a con el hecho de decir que es una persecución política y que son Ah, pues que el denuncias presidente electo ficticias. indica que hay una, Ajá. Entonces, ¿cómo podríamos como población o cómo ellos mismos desde el Ejecutivo, cómo podrían hacer para darle un poco más de credibilidad o más fuerza a sus instituciones?
empezando por el Ministerio Público, por dónde tenemos que empezar a trabajar para que la gente se vuelva a creer los procesos, ¿va? Y no piense que todo tiene que ver con intereses, sino que por lo podamos, político. podamos confiar en la ley, cabal. Es que, mira, pues, es que tema, mira, pues esa denominación de persecución política es casi que el pan diario en la vida política, ¿verdad? Todo es persecución política. Cabal. Es que volvemos a los tiempos Todos son y a los víctimas. momentos. Ajá, entonces, de alguna manera, la persecución política es un término muy antiguo, ¿verdad? Y de hecho, por eso surge la figura de derecho internacional público, que es el asilo y el refugio. Entonces, a eso responden, ¿verdad? Y también el antejuicio. O sea, el antejuicio es una respuesta de contraparte a la persecución política. Entonces, yo lo que veo es que cuando nos metemos a lo político es porque estamos hablando de intereses. O sea, que cuando me conviene es persecución política en mi contra. Y cuando no me conviene es persecución, no es persecución política, para el contrario, no es persecución política. Para mí Sino que es sí. debido proceso, cabal. Ajá, ajá, ajá. Es un tema de manejos. Hoy precisamente estaba dando clases de esto en el curso de Ciencia Política de entender momentos en el análisis político. Ahora, el, quizá en relación concreta a tu pregunta, ¿cómo recuperar la credibilidad? Es muy complejo. No tengo una respuesta, Luis, te soy sincero, el cómo. Porque pase lo que pase, hay una percepción negativa al Estado en general, que es bien difícil. ¿Cómo le quitamos o nos quitan como población esa percepción de corrupción? ¿Cómo? Hijuela, eso es toda la vida. ¿Cómo? ¿Cómo me hacen a mí creer en el sistema de justicia? Cabal. Es Porque difícil. cualquier fallo eh, va a afectar a un sector y otro fallo va a afectar al otro. Entonces, nunca va a haber un fallo imparcial. O sea, pues imparcial de percepción ciudadana. Entonces, por Sí, ejemplo, si nos vamos a lo que denominamos conflicto armado en Guatemala, cuando se juzgan a los que al lado, llamémosle militar, el sector militar descontento y contento otro sector. Cuando se falla en contra de miembros de la URNG, por ejemplo, que cometieron delitos, contentos los que se dicen militares y descontentos los que estaban contentos porque a los militares juzgaron. Es que es un tema sí, cabal. bien difícil de responder cómo lograr credibilidad. Es Sí. complejo. Tendríamos que estar todos en un consenso de ideas políticas y de intereses y todo, ¿va? ¿No? Mira Y a que Estados a todos nos Unidos, convenga. mira Estados Unidos ahorita con tema Trump, y a pesar de que es un estado fuerte, unos están descontentos y otros contentos. Cabal. Unos creen en la fiscalía y otros no. Sí, Unos creen que es persecución política. Y preguntarle a Trump es persecución política. cabal, cabal, Ah, es- cabal. Pero seguro que sí. si lo absuelven o lo dejan por ahí, van a decir que pagó para algo, que alguien tenía Ah, interés que anduviera. Ujú. sí, Va. es un tema así bien Ok, difícil. ok, licenciado, la verdad que muy Ah, pues buena Luisín, plática. Aclaramos muchas bastantes gracias. temas. ¿Algún comentario final o algo que quiera decir? No, muchas gracias. Ahí te sigo motivando a que en tu actividad, que es interesante porque es parte de la sanidad para la juventud, ¿no? Por Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Y Adelante. pues ahí nos seguimos platicando Muy bien, y le paso entonces el link para que se lo comparta a sus amigos. muy bien. Nos vemos. Gracias.